Muy buenas tardes, estamos dándole a todas las personas que en este momento están entrando en sintonía con nosotros y las que están aquí presentes también. En esta tarde es una tarde muy especial porque damos inicio desde ya al segundo aniversario del Ministerio Pasos de Esperanza, el cual, como siempre le hemos dicho, les invita a caminar de la mano con Jesús con paso seguro en pasos de esperanza. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor que está en Efesios 4, capítulo 4, 1 al 7. Dice así Pablo: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que quede esto sembrado en todos nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos quejamos? Ay, a mí no, a mí no. A cada uno de nosotros, ¿qué? Le fue dada la medida de la gracia a cada uno de nosotros, que es un don de Dios. Amén. Bienvenidos y bienvenidas los que están aquí presentes y los que están allá a la distancia. También les damos la bienvenida a todos, cumpliendo y celebrando esto que llamamos el segundo aniversario del Ministerio Pasos de Esperanza. Señor, te damos gracias, maravilloso Dios. Sabemos que tú eres un Dios de pasos, Señor, de pasos firmes, de pasos fuertes, de pasos seguros, Señor. Es por ello, Padre amado santísimo, que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, y el camino lo usamos para caminar, para andar, para avanzar, para ver cada vez que avanzamos cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que impresionan nuestro sentido. Y todo aquel hombre que conoce la persona que ministra en este camino que es Cristo Jesús, tiene que impresionar en los sentidos, porque va creciendo, va avanzando, va viendo cosas tan hermosas que a veces son inexplicables, cosas que solamente Dios en Cristo Jesús las hace. Gracias te damos, soberano Salvador, porque tú nos has cuidado en medio de esta crisis tan tremenda, no una crisis local, regional, una crisis mundial, donde aún ha sacudido lo más poderoso que se creía. Por eso tú dices en tu palabra que vas siempre a dejar lo que es inconmovible, que todo lo que es movible se mueve, pero tú tienes algo que es inconmovible: tu palabra, tu Espíritu Santo, la fe que pones en nosotros y esa inmensa gracia que nos regalas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios inconmovible. Todo lo que dices lo has dicho y eso va a prosperar cada día en tu pueblo, como es la iglesia. Gracias te damos, soberano Dios. Ahora, Señor, queremos llevar a tu altar no solamente un olor fragante a través de este tiempo de oración, sino también un tiempo de adoración. Señor, queremos que todos nos unamos juntos aquí para adorarte. Gracias, Dios maravilloso. A ti, Señor, sea toda honra y toda gloria, Padre. Gracias, bendito Señor. Amén. Bienvenidos una vez más. Sean todos bienvenidos a este ministerio. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes, aún los que se encuentran en nuestra virtualidad. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie y adoramos el nombre del Señor? Tú que te encuentras en casa puedes también adorarlo juntos y celebrar este nombre del Señor Jesucristo. Y canta con nosotros cuánto amamos al Señor, cuánto el Señor ha dado su vida por nosotros. Siendo un vil pecado, tú pagaste el precio por mi salvación.
rescataste, eres mi hogar. Dile, te amo, Señor, te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Soy yo, sin nada que dar, pues con tu misericordia hoy puedo ver, hoy podemos ver lejos en condenación, mas tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, oh Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Señor, tú has rescatado nuestra vida y hoy podemos cantarte a ti en libertad. Ahora tuyo soy, dile, ahora soy tu hijo, ahora hijo soy, pues su identidad. Oh Señor, has puesto en mí, ahora tuyo soy, ahora tu hijo soy. Y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy. Y tu identidad has puesto en mí. Tuyo soy, solo tu hijo. Soy tu hijo y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Señor, tu palabra dice que hace mucho tiempo, Señor, muriste en la cruz y que tú lo único que decías, Señor, pasa sobre mí esta copa. Y lo hiciste con un propósito. Lo hiciste con el propósito de que hoy nosotros en este lugar pudiéramos cantar con total libertad que te amamos, Señor. Porque cuando diste tu vida en la cruz, nos diste un propósito de vida a nosotros, Señor. Porque aun cuando nosotros teníamos un fin de muerte, tú moriste y ganaste a la muerte para darnos vida, Padre Celestial. Y hoy podemos cantarte a ti. Porque cuando moriste nos diste identidad, Señor. Fuimos parte de tus sueños. Fuimos parte de tus propósitos, Señor, en aquella cruz. Canta con nosotros. Dicen que Dios tiene sueños
8 billones de sueños, dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos, puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Y esa es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, oh. Tú eres parte de los sueños y de los propósitos del Señor. Y Él tiene un propósito con tu vida. Él tiene un propósito contigo. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el Rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esa es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay nada que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, 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 oh. Ya no hay nada que temer. Oh, 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 oh. Ya no hay nada que temer. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Oh, el lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado de la historia era yo. Señor tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos que nuestro propósito es para bien y no para mal. Porque Él ha dicho 1001 vez que estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y lo podemos creer. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso en el lugar donde te encuentras? Y le adoras un momento más en su presencia. Y seguimos con nuestra celebración. Pueden estar sentaditos, gracias. Gracias a Dios por cada una de las personas que están conectaditas y por cada una de las personas que están aquí con nosotros, amén. Y realmente lo que está diciendo el Señor en este tiempo es que Él nos ha dado una identidad, ¿cierto? Y que esa identidad es que somos hijos de Dios. Y ese ADN del Espíritu
como el ADN del padre biológico, nadie nos lo puede quitar, ¿cierto? La gran señal de que un hijo es de este padre es que el ADN está en él. Digan conmigo, el ADN de mi rey, de mi padre, está en mí. Nadie lo puede quitar. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso en esta tarde vamos a considerar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10. Y si usted trajo su Biblia, puede buscarla, Hebreos capítulo 10. Y en Hebreos capítulo 10 vamos a mirar un tema que se llama congregados en Cristo. Amén. Aquí estamos como congregados. Y ahora la iglesia virtual congrega muchas personas en diferentes lugares, ¿cierto? Y lo más hermoso de la iglesia virtual es que aún nosotros no alcanzamos ni a medir cuántas personas alcanzan a ser congregadas, ¿cierto? Pero lo importante de mirar en la Escritura es que cuando yo estoy congregado en Cristo, porque el Señor se propuso en Cristo, dice la Escritura, reunir en Él los cielos y la tierra, ¿cierto? Y cuando Él se propuso reunir los cielos y la tierra, nosotros estamos ahí en ese propósito. Entonces nosotros somos ese propósito reunido en Cristo el Señor. Por eso Hebreos capítulo 10, vamos a mirar los 3 primeros versículos o los 4 primeros versículos. Y si usted me acompaña podemos leer, ¿cierto? La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habría sentido culpable de pecado, ¿cierto? Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten el pecado. Amén. Entonces aquí hay 3 elementos. La una es que nos dice que la ley es solo una sombra. La ley es ¿qué? Una sombra, ¿cierto? De los bienes venideros. Y esos bienes venideros están cumplidos hoy, aquí y en el ahora, por Cristo el Señor. Amén. La ley nos manifestaba una sombra, pero hoy nosotros tenemos el cumplimiento. Qué bueno, ¿cierto? Por eso dice que en la ley lo que sucedía era que nunca podían saciarse por los sacrificios. Por eso año tras año, día tras día, una vez y para siempre presentó el más grande sacrificio, y ese sacrificio es desde ahora y por los siglos de los siglos. Por eso lo que dice acá es, pues los que rinden culto purificado de una vez por todas, ya no se habría sentido culpable de pecados. Entonces, si esos sacrificios por la ley, que eran sombra, hubiesen sido suficientes, ellos no volverían a sentirse culpables de pecado. Entonces, una de las mayores evidencias que nosotros estamos congregados en Cristo es que nosotros nos sentimos, ¿qué? Libres de pecado. Ya no hay condenación, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Para los que están en Cristo ya no hay condenación, porque todos los pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Dice la Escritura que los tomó y los arrojó ¿a dónde? A lo profundo de la mar. ¿Y qué pasa? Nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, el primer elemento de nuestra congregación en Cristo es que ya hemos sido perdonados de todos los pecados. Amén. Y que aunque la ley nos mostró esos sacrificios por sombra, hoy en Cristo están cumplidos por un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Muy bien. Vamos con la siguiente porción. Alguien que la quiera leer con voz fuerte.
Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienen. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Entonces aquí está hablando el mismo Señor y dice, por eso al entrar en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Cristo, ¿cierto? Por eso al entrar en el mundo, Cristo. ¿Qué dijo Cristo? A ti no te complacen esos sacrificios ni esas ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo, ¿cierto? ¿Y cuál es el cuerpo? El mismo que fue inmolado, sacrificado, entregado una vez y para siempre por nosotros. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, a ti no te agradaron esos ¿qué? Esos holocaustos ni esos sacrificios por el pecado. Pero Él propuso, ¿y qué hizo el Señor en su propuesta? Como dice, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, un segundo elemento de estar congregados en Cristo es que estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo que fue sacrificado por nosotros, pero ahora en nosotros. Por eso dice Romanos, en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores, porque ahora en el sacrificio de Él, ahora somos su cuerpo. Amén. Me propiciaste un ¿qué? Un cuerpo. Ese cuerpo físico fue a la muerte, fue entregado en la cruz, pero ese cuerpo espiritual resucitado, dice Romanos 6, ahora es ¿quién? La iglesia. Amén. Ese cuerpo resucitado de Cristo ahora somos nosotros. Entonces, si tú y yo creemos en un cuerpo resucitado, esa resurrección se tiene que ver ¿en quién? En mí. Amén. Se tiene que ver en mí. Soy un cuerpo en Cristo resucitado. Bien, seguimos a versículos 10 al 14. Y en virtud de esa voluntad somos santificados. ¿Cuál era la voluntad? Obedecer, ¿cierto? Por eso dice, para hacer tu voluntad. La voluntad del Señor, en virtud de esa voluntad, de esa obediencia, de ese no negarse, que aunque allí en el Getsemaní alcanzó a sudar gotas de ¿qué? De sangre, Él dijo, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Entonces, en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Escuche lo que dice aquí. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, ¿este qué? Sacerdote, Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que en Él está santificando. Amén. Entonces, aquí hay dos palabras que rescato en ser congregados en Cristo. Una, que estamos siendo ¿qué? Santificados. Santificados. ¿Quién nos santifica? Cristo, el mismo que está en nosotros. Sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Entonces la santidad de nuestra vida no viene por lo que nosotros podemos hacer, viene porque nosotros estamos congregados ¿en quién? En el santo, en Cristo el Señor. La unción no viene porque nos echen aceite, la unción viene porque el ungido del Señor, el Mesías, esa es la palabra ungido, Mesías, está en nosotros. Amén. Entonces todo lo que hoy son los sacrificios, somos perfectos
para los que están siendo santificados. O sea, santificados es un proceso, pero perfectos es una acción ya en Cristo Jesús. Por eso cuando el ladrón toma esa reverencia, ¿cierto?, ante el Señor Jesús, él no le dijo cuando se santifique va a ir al cielo. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy te has hecho ¿qué? Perfecto. Amén. Por eso nosotros, los que estamos congregados en el cuerpo de Cristo, no tenemos temor de la muerte, del día de mañana, de que si estos son los últimos días del siglo, que si ya se va a acabar el mundo. No, no estamos temerosos de eso, porque ya estamos en Cristo ¿qué? Perfectos. Y si muriéramos esta noche, sabríamos que vamos ¿a dónde? Al cielo. Y si hoy fuera el fin del mundo, sabríamos que estamos redimidos en Cristo por un solo sacrificio para ir al cielo. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, que sí en el proceso podemos ir generando unos cambios de santificación. Amén. Pero esa obra la hace también ¿quién? Cristo en nosotros. Qué buenas verdades. Versículo 15 al 18. Y mire que solo estamos estudiando Hebreos capítulo ¿qué? 10, ¿cierto? Y en Hebreos capítulo 10 nos dice todas estas verdades. Lean conmigo. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Amén. Entonces el Señor me dice, cuando tú y yo estamos congregados en Cristo, ¿qué ha sido dispensado en nosotros? ¿Qué nos ha entregado el Señor a nosotros? Un nuevo, ¿qué? Un nuevo corazón. Un nuevo espíritu, dice Jeremías, ¿cierto? Pondré en ustedes un corazón nuevo y daré un espíritu nuevo. Y escribiré en ese corazón nuevo y en ese espíritu nuevo mis leyes. Por eso dice, y escribiré en su mente, ¿cierto? Escribiré mis leyes. O sea que las leyes de la moral, ¿dónde están escritas? ¿En la mente? En mi mente y en mi corazón. Por el Espíritu ¿de quién? De Dios, que ha venido a nosotros. Por eso el hombre nunca podrá decir que no sabía que estaba haciendo algo malo. Ay, es que yo cuando me di cuenta ya estaba por allá en ese sitio. No, porque la ley de Dios, la ley de la moral, está escrita en el corazón y en el espíritu del hombre. Nosotros sabemos cuando el enemigo está haciendo seducción, está llevándonos tras las concupiscencias, ¿cierto? Por eso el Señor nos dice, el que está congregado en Cristo es perfecto. Porque hay una ley que me ayuda a guardarme en el bien del Señor. Qué tremenda pregunta para uno de pastor cuando llega la persona a la puerta y dice, perdón, pastora, ¿y aquí en esta iglesia qué prohíben? Y quisieran como que uno le sacara una lista, ¿cierto? Y les dijera, a ver, vaya y si cumple esto, pues entonces puede venir aquí a esta congregación. El Señor dice, no, el que está congregado en Cristo sabe el bien, sabe hacer lo bueno, lo correcto, porque el corazón y la ley de Dios me va a llevar siempre al camino del bien. Por eso el Señor dice, el que está en Cristo no, ¿qué? No peca, porque el Señor nos va a prever, nos va a cuidar de no caer en el pecado. Qué tremenda verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esta verdad con respecto? Pasemos, por favor, al versículo 19 al 25. Bueno, si aquí no lo alcanzamos a ver, usted puede leerlo allí en su texto. Y dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena
libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, para entrar o ya estamos en el lugar santísimo. Ya estamos. Ya estamos en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo no es un lugar de tabernáculo, el lugar santísimo es el lugar de la presencia de Dios. Amén. Allá en Éxodo el lugar santísimo era donde el Shekinah de Dios se manifestaba, pero hoy ¿dónde se manifiesta la presencia de Dios? En nosotros. Entonces en Cristo hemos entrado no solamente a congregarnos en Él, sino al lugar de su presencia. Por eso el pastor dice siempre, no busque la presencia, porque sería que se le hubiese perdido. La presencia de Dios está en nosotros. Pero uno usa frases como estas, vayan a la oración para que la presencia de Dios sea manifiesta. No, la gente se congrega porque trae la presencia de Dios, amén. Y si aquí hay libertad es porque la presencia de Dios está en nosotros. Cada uno ha traído esa presencia derramada del Señor. Por el camino nuevo, dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Aquí vuelve y toma y dice, un camino que nos llevó a esa presencia, un camino que quitó todas esas cortinas del atrio y todas esas cortinas del lugar santo y nos entra al lugar santísimo, es abierto a través de Cristo Jesús el Señor, de su cuerpo. Entonces ahora su cuerpo está en nosotros, la iglesia del Señor. Por eso el versículo 22 dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. ¿Qué es la fe? ¿Quién recuerda Hebreos 11? La certeza y la convicción. Entonces el Señor dice, tú puedes estar pleno, seguro en esa seguridad que te da la convicción, la certeza de que hoy estás congregado en Cristo Jesús. Y sigo usando esa palabra porque es una palabra que regularmente en el versículo 25, ahora lo vamos a ver, la hemos usado para decir, oiga hermano, usted no volvió a la iglesia y la Biblia dice, no dejando ¿de qué? De congregarse. ¿Sería de esa congregación que estaba hablando ese pasaje? Está hablando, no deje de estar congregado ¿en quién? En Cristo el Señor. Toda la iglesia en el mundo entero, todos los lugares donde se rinde culto, todo hombre y toda mujer nacido de nuevo está congregado ¿en quién? En Cristo Jesús. Y digo aquí con temor y temblor, qué lástima que nos ponemos primero ¿el qué? El rótulo. Y entonces por ese rótulo pareciera que no estoy congregado en Cristo, que es un bien común para todos, sino que comenzamos a congregarnos por secciones, por lugares. Pero lo que el Señor nos dice es que aquí estamos congregados en Cristo Jesús. Pero cuando tú vayas mañana a tu iglesia, estás congregado en Cristo Jesús. Y estás congregado en Cristo Jesús junto conmigo, aunque yo no esté ahí. Amén. En la familia estamos congregados en Cristo Jesús, ¿cierto? En la familia estamos congregados en Cristo Jesús. Y aunque no estés haciendo ese culto allá de ceremonia, tú estás allí con tus hijos en tu casa y ahí hay congregación en Cristo Jesús. Este pasaje del versículo 25 comienza el Señor a decirnos que es una exhortación. Es una exhortación y nos exhorta a tres cosas. Busquemos ese amor. Pásalo. Nos exhorta a, creo que son 4. Primero, acercarnos en plena certidumbre de fe, ¿cierto? Para estar congregados en Cristo nos debemos ¿de qué? De acercar en plena certidumbre de fe.
El congregarnos en Cristo es una acción de fe, de acercarme. Yo estoy en Él, Él está en mí, ya ahora estoy inmerso en su cuerpo, Él es la cabeza de mi vida y yo estoy en completa certidumbre de fe. La segunda exhortación que nos hace es mantengámonos ¿qué? Fieles a esa promesa que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Y es una promesa que ya está cumplida. Es una promesa de salvación que ya está hecha en Cristo Jesús. Por eso lo que nos invita también es preocupémonos. ¿De qué nos tenemos que preocupar? De los unos por los otros. Eso tiene que ver con todo. Preocuparnos por el bien, preocuparnos por saludarle, preocuparnos por la hermandad, preocuparnos por saber que somos el mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces, le decía en alguna oportunidad una hermanita preciosa, no de este lugar, de otro lugar donde el Señor nos tuvo, y ella fue y me dijo, pastora, me voy a ir a congregar a otro rótulo. Y entonces yo le dije, lo único que quiero es que cuando mañana nos encontremos en la calle, tú no te pases a la otra acera y nos podamos abrazar y saludar como nos saludamos hoy. Porque lamentablemente yo creo que porque me voy a congregar a otro lugar, el otro hermano ya no es cuerpo. Pero lo que me está diciendo el Señor es que yo estoy congregada en una certidumbre de fe al cuerpo de Cristo. ¿Y será que el hermano no? Igual, ¿cierto? Por eso nos tenemos que mantener fieles a la promesa. ¿Y cuál es eso? Preocupándonos los unos por los otros. Por eso no hay nada que escatimar, nada que negar. No te voy a discipular, no te voy a visitar, no te voy a servir, no, porque no eres, no, somos de el cuerpo de Cristo el Señor. Por eso cuando Él habla de congregarnos, está hablando de congregarnos en el cuerpo de Cristo. Allí en esa escritura de Hebreos capítulo 10, el tema del escritor, que se cree que es Pablo, de Hebreos, estaba preocupado porque la iglesia cristiana consideraba que todavía tenía que ir de nuevo al judaísmo y que judaizarse era estar como entre la línea de ser cristiano pero regresar allá. Entonces él les advierte y les dice, ustedes ya no están congregados en el judaísmo, ustedes están congregados ahora ¿en quién? En Cristo el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo es eso, no está diciendo, no, es que usted debe venir todos los miércoles, todos los sábados, todos los domingos, no deje de congregarse, hermano. No, está diciendo, no deje de congregarse en Cristo el Señor. No deje de estar en esa verdad. Y si tú sigues leyendo hasta el versículo 31 del texto del mismo capítulo 10, sigue hablando el escritor con respecto a específicamente congregarnos en el Señor. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, sobre todo porque esta es una verdad tan espiritual y es una verdad presente y es la verdad por la cual la iglesia va a ser redimida. Porque es la iglesia congregada, reunida por el Padre a través de Cristo en su cuerpo, la iglesia. Y por eso, Señor, disfrutamos de reunirnos, disfrutamos de abrazarnos, de apoyarnos, de amarnos, de servirnos los unos a los otros, porque somos la iglesia del Señor. Gracias por darnos esa unidad perfecta en el Espíritu, Señor. Y ahora, Padre, queremos bendecir tu nombre, proclamar tu grandeza y sellando esta palabra que nos anima, que nos fortalece. Queremos celebrar,
Señor, con un pan y con una porción de vino, esa recordatorio de que el cuerpo de Cristo es su sangre y es su carne, y que todo esto fue el sacrificio entregado por nosotros, para que hoy nosotros estemos en Cristo Jesús y podamos darle a Él todo el honor y la gloria. Gracias, Señor. Bendecimos estos elementos y tomamos la cena del Señor en gratitud en esta tarde, con la gloria y la honra y la presencia eterna de nuestro Rey y Señor. Amén. A finalizar, bendiciones, amados. Dios les continúe allí bendiciendo. Nosotros continuamos también en grupo pequeño. Un abrazo.